Bueno, chicos, vamos a comenzar porque el tiempo se va, así también para que terminemos un poco antes, que ya al final del día se hace pesado para todos. Bien, eh, hay preguntas, si no, yo lo que quería hacer era un poco el repaso desde la primera unidad, porque igual tenemos otro encuentro, no sé si con los ejercicios hay cosas puntuales que quieren preguntar, si no, empezamos desde la primera y vamos dejando para el final, o todavía tenemos la otra clase para aclarar bien lo de los ejercicios. No sé, díganme Estaría, ustedes. estaría bueno arrancar desde cero para repasar y bueno, y para otra clase si por ahí alguien tiene duda con los ejercicios, va, me parece, no sé, ni demás compañeros. ¿Sí? Vamos a ver los demás. ¿Qué opinan? ¿Si están ahí o nos dejaron solamente el nombre? Parece que dejaron solamente el nombre. Bueno, chicos, no importa. Bien, yo les voy a compartir lo que tenemos como primera unidad. Bien, porque a esta altura del partido me parece que ya nos olvidamos de lo que vimos antes. Bien, nosotros vimos en la primera unidad que tenemos este proceso de salud de enfermedad. Recuerden, muestro un poquito bien cómo un poco el esquema que tienen los contenidos. Estamos hablando de la salud pública, de las ciencias que la salud pública se basa y usa, ¿no? Tenemos la epidemiología, tenemos la estadística. Dentro de la epidemiología, nosotros estudiamos estas determinantes de la salud, ¿no? Que ahora vamos a ir haciendo un poco repaso, y el método epidemiológico que tenemos para observar, ¿no? Ya desde la parte experimental o observacional o analítica, etc. Bien, vamos a ir mirando un poquito lo que habíamos visto. Ustedes tienen en la unidad, lo que yo les recomiendo siempre es que estudien desde la unidad bibliográfica, porque cuando presentamos el PowerPoint, lo que nos ayuda el PowerPoint es un resumen, pero ustedes tienen el desarrollo en sí, lo tienen en la unidad bibliográfica. Bien, y empezamos hablando en la primera unidad, ¿no? De lo que es este proceso salud-enfermedad. Bien, y dijimos que es algo que tenemos, que está presente en la vida del ser humano, bien, y que es todo un proceso, ¿no? Y había un poquito un esquema donde decíamos, en un extremo está el completo estado de salud y en el otro la muerte. Y nosotros siempre nos vamos a mover en esta parte central, en esta parte neutra, bien, donde vamos a tratar de mantener un equilibrio. Pero este proceso de salud de enfermedad es algo continuo, algo vital, que va a estar enmarcado en un proceso biológico, pero también en un contexto social, donde, ¿no? Acá nos dice la unidad bibliográfica, dice, salud, enfermedad es un proceso vital, dinámico, enmarcado en un contexto biológico y social. ¿Dónde transcurre la vida del hombre? O sea, en nuestro diario vivir, en nuestro entorno. ¿Ya? Y para esto tenemos que tener bien en claro, ¿no? Cuáles son las condiciones que tenemos de vida. Y acá, chicos, en este contexto, en este entorno, porque una cosa es la parte biológica que nosotros tenemos, pero también este contexto social donde vivimos, ¿no? ¿Qué tipo de vida tenemos? Acuérdense que hablábamos de estas determinantes sociales que va a depender de dónde vivo, qué servicios tengo, qué educación tengo, cómo me alimento, cuál es mi trabajo, cómo es el contexto que me rodea, cómo es el ambiente que me rodea en la parte ambiental. Vivo en una zona de contaminación, vivo en una zona donde hay aire limpio, hay mucho verde, o vivo en una zona industrial donde voy a tener muchos gases, por ejemplo, que puedan contaminar, o vivo en la ciudad, en el centro, donde hay mucho vehículo, mucho movimiento, etcétera, y esto también va a repercutir en mi Profe, salud. perdón que la,
Sí, dime. Está intentando unirse. Perdón, no te escuché. Que hay una compañera que está intentando unirse. Sí, pero yo no tengo nadie en la sala de espera. A ver, vamos a mirar. Que a veces pasa el problema de internet. Bien, ahí a ver si entra. Cualquier cosita me van avisando. Bueno, entonces decíamos, ¿no? Este contexto que me rodea va a influir mucho en mi salud, ¿bien? Y a esto lo llamamos determinantes, ¿no? Que van a ser determinantes sociales o factores biológicos, pero también no solamente los míos como ser humano, sino que van a ser factores del ambiente que tenemos físicos, tenemos químicos, ¿bien? Tenemos factores socioculturales que van a influir en nosotros. Como les decía, va a influir el nivel de pobreza que tengamos, los servicios, si tenemos educación, el tipo de trabajo, etc. Y también va a influir lo cultural, dónde vivimos, ¿bien? ¿Qué cultura tenemos o qué cultura nos rodean y que van a influir en mi vida, ¿bien? Todo esto, ¿no? Todo esto va a influir, como les decía anteriormente, las condiciones económicas también influyen en este contexto en que nosotros estamos. Bien, acá nos dice que si miran en este párrafo, ¿no? En resumen, nos dice, la salud de la enfermedad no existe por sí misma independiente del hombre y de su medio. O sea, siempre vamos a estar influenciados por primero mi biología, pero también el medio donde yo vivo, ¿no? Y esto va a influir y va a tener un peso muy grande, ¿bien? Todas las actividades de nuestra vida cotidiana van a influir. Y como les decía, el estilo de vida que nosotros llevemos, ¿no? También influye. Y esto es otro de las determinantes que van a influir. ¿Cómo vivo? ¿Qué estilo de vida llevo? ¿Tengo una vida sedentaria? ¿Tengo una vida activa? ¿Hago ejercicio? ¿Trato de alimentarme bien? O a lo mejor por mis condiciones económicas no logro hacerlo, porque también pasa eso, chicos. Siempre la economía va a influir mucho porque ahora, por ejemplo, para tener una dieta sana, con mucha verdura y todo lo demás, se necesita tener un poder adquisitivo mayor, porque ustedes vean el valor de las verduras, de la fruta y todo lo demás, ¿no? Si yo le digo a alguien, aliméntese sanamente, bueno, a veces no alcanza, ¿bien? Bueno, esto con respecto a este proceso de salud de enfermedad. Recuerden que es un proceso vital, continuo, dinámico, que está presente en la vida del hombre, ¿bien? Y que también está muy influenciado por esta parte biológica y social, que son estas determinantes que van a influir en la vida del hombre. Luego fuimos viendo esta definición de salud pública. Recuerden que en sí la materia es epidemiología, pero es la salud pública, cómo se entiende. Y tenemos algunas definiciones que nos dicen disciplina que se encarga de organizar y dirigir esfuerzos que destinados a prevenir la enfermedad, a proteger de la enfermedad, a promocionar y a restaurar la salud de la población. Bien, ¿y esto cómo se logra? Esto se logra con prácticas institucionalmente organizadas, o sea, que son obligación del Estado. Es el Estado el que se encarga de mantener, ¿no? Una buena salud para todos. Y esto significa que voy a tener una responsabilidad plurisectorial, porque no es solamente el sector de salud el que se encarga de que la gente no se enferme. No, chicos, para que nosotros no nos enfermemos, tenemos que vivir en una casa con los servicios básicos. Tenemos que tener agua potable, tenemos que tener educación. Todas estas son condiciones para que tengamos salud y para que vivamos en un ambiente sano, por decirlo así. Entonces, la salud pública
también nos dice como definición acá, ¿no? Que podemos definirla como el campo del conocimiento y las prácticas institucionalmente organizadas tendientes a promover la salud de las poblaciones. O también podemos decir ciencia y arte de prevenir la enfermedad, prolongar la vida, promover la salud física y mental por medio de esfuerzos organizados. Y esto es muy importante, con responsabilidad plurisectorial. Y esto va a estar muy ligado al desarrollo económico, social y cultural de una nación. Bien, o sea, cada país tiene, ¿no?, la obligación, el Estado, de velar por la salud de sus ciudadanos. ¿Y cómo va a velar por la salud de sus ciudadanos? Dándole una buena calidad de vida, o sea, dando los recursos para que puedan vivir y tener los servicios básicos, tener acceso a la educación, etc. Fíjense que una de las condiciones para que tengamos salud es tener, tener educación, tener trabajo, tener una alimentación, vivir en un ambiente sano, o sea, un equilibrio ambiental, la justicia social, la equidad. Vean que en todo esto no tenemos nada que tenga que ver con la salud, pero son cosas que son necesarias para que yo pueda tener salud. Porque si no tengo trabajo, no puedo, por ejemplo, adquirir para tener una buena alimentación. No tengo una renta, no tengo un sueldo para comprarme lo necesario. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo todo esto es necesario? Y esto va a ser obligación del Estado de asegurarme estas cosas, asegurarme de que yo tenga trabajo, de que tenga una renta estable, ¿no? Por eso es tan importante la economía de un país. Entonces, si uno pregunta, ¿cómo definiría salud pública? Tenemos que tener en cuenta estas cosas, que es algo que está institucionalmente organizado, que es de responsabilidad plurisectorial, porque son muchos los sectores que se van a encargar. Imagínense que, por ejemplo, para los servicios, que yo tenga los servicios básicos, no es el sector de salud el que se encarga de eso, ¿no? Por ejemplo, que tenga agua potable, que tenga cloaca, que tenga para calefaccionarme, etcétera, ¿no? ¿Se va entendiendo esto, chicos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Están ahí o me dejaron hablando sola? Porque acá veo una sola persona. Sí, profe. No, profe, la escuchamos. Bueno, bien, entonces, como les digo, es el Estado, ¿no?, quien debe encargarse de esto. Y al mismo tiempo, ¿no?, la parte de salud también es el Estado el que debe asegurar. En el caso nuestro, ¿no?, en Argentina, tenemos que la salud, ¿no?, es de cobertura universal. Entonces, quien habita en el territorio argentino y está acá y se enferma, bueno, va a tener el acceso a salud dentro de cualquier hospital o de cualquier salita. ¿Por qué? Porque está garantizado por el Estado. Sabemos, ¿no?, que en uno de los artículos desde el 93, esto está puesto en la Constitución, que quien vive en el Estado argentino, en el territorio argentino, ¿no?, si tiene problemas de salud, puede ser atendido en cualquier entidad de salud de la nación. ¿Bien? Entonces, no está como garantizando esto. Después, ¿qué pasa? Uno va al hospital, faltan insumos, faltan cosas, va a la salita, no tienen tampoco los insumos o no hay médicos. Bueno, esto pasa ¿por qué? Por la problemática económica y de organización que tenemos. Bien, y ahora, más ahora en que estamos pasando una gran crisis en la parte económica. Bien, bueno, como les decía, la salud pública, bien, es esta entidad y esta organización que desde el Estado se va a preocupar de asegurar la salud de la persona. Y la salud pública, chicos, se encarga de la población sana, de la población en riesgo, de la población que tiene una enfermedad manifiesta y una enfermedad no manifiesta. O sea, en este proceso salud-enfermedad vamos a tener distintos periodos
¿no? Y también hablamos más adelante de esta tríada ecológica que se mantiene en equilibrio en nuestro organismo, pero cuando se rompe, tenemos la presencia de enfermedad. Otra de las cosas que nosotros tenemos que tener claro, ¿cuáles son los objetivos de la salud pública? Y acá los tenemos, esto también es muy importante tenerlos claros y saberlo. La salud pública se encarga ¿de qué? De mejorar las condiciones de vida y de salud de una comunidad. Esto, pregunta de examen, ¿eh? Entonces, uno de los objetivos es mejorar las condiciones de vida y salud de la comunidad, reducir las desigualdades sanitarias, o sea que todos puedan tener acceso a una atención esencial de salud, ¿bien? Y establecer programas integrales de bienestar comunitario. O sea, vean todas estas acciones que se hacen, por ejemplo, desde el municipio, ¿no? Que van a ser, por ejemplo, actividades recreativas, de deporte, etcétera, van encaminadas a esto, ¿bien? No sé, que los adultos mayores tengan actividades de recreación, que los jóvenes tengan distintos accesos a distintos deportes o talleres, etcétera. Todo esto va ¿no? orientado a mantener la salud de la población. Fíjense que en este pedacito nomás, ¿no? ¿Cuántas cosas tenemos? Primero lo que teníamos como lo que es este proceso salud-enfermedad, que es tan importante, y después esta definición de salud pública, ¿ya? Que no es la salud pública, no es aquella que nosotros no pagamos, no chicos, acá todo se paga, ¿no? El hecho de que la salud sea pública o que yo vaya al hospital público y me pueda atender, también se paga. O sea, todos pagamos impuestos y desde aquí es lo que nosotros aportamos. Así que nada es gratis. ¿Bien? Siempre hay algo. Y todo lo que es público nos cuesta a todos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque son los impuestos los que se gastan. O sea, cuando nosotros destruimos lo que es público, estamos dañando nuestro propio bolsillo. Esto deberíamos aprenderlo y a lo mejor cuidaríamos más las cosas. Bien, epidemiología, cuando hablamos de epidemiología, es esta ciencia que va a estudiar estos procesos de salud e enfermedad que afectan a la población. Bien, esto en sí es una pequeña definición, ¿no? de epidemiología. ¿Y qué se encarga la epidemiología? También se va a encargar de ver cómo se distribuye, ¿no? las problemáticas de salud dentro de las poblaciones. ¿Bien? Yo voy a estudiar todo el proceso de salud de enfermedad y voy a ver desde dónde se originó, cómo se originó, cuáles son los síntomas, cómo se desarrolla, cómo se transmite. Piensen un poquito en lo que vivimos hace muy poco con la pandemia. Bien, primero no sabíamos nada acerca de este virus y quedamos inmóviles, ¿no? Todos teníamos miedo, pero cuando empezamos a entender cómo se transmitía, los cuidados que podíamos tener, ¿no? Empezamos a tener más libertad y a saber cómo nos podíamos cuidar. Bueno, la enfermedad en sí y cualquier enfermedad, lo que hacemos es ver cómo se transmite, cuál es su periodo de incubación, si es algo infeccioso o si es algo que se va desarrollando en el organismo, como a veces vamos encontrando, ¿no? Por ejemplo, a veces por alguna casualidad descubrimos un tumor que se está desarrollando y a lo mejor está incipiente. Entonces, por eso vale tanto estos controles preventivos, porque si nosotros descubrimos las cosas al inicio, podemos podemos detener la enfermedad o el desarrollo de la misma. La epidemiología también va a ver cómo la enfermedad se distribuye geográficamente, ¿bien? Cómo se desarrolla, en qué lugares se desarrolla más, qué es lo que puede influir en esto. Bien, esto es muy importante, por eso dice que el término epidemiología en sí, que proviene del griego, dice que epi, ¿no? Significa arriba, o demos, pueblo, y logos, o sea, es el estudio o el tratado, ¿no? de cómo se va a desarrollar la enfermedad en la población. Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No, pues.
¿no? Yo les recomiendo que vayan leyendo su unidad bibliográfica de modo que vayan teniendo claro esto. Bien, como les decía antes, los factores de riesgo van a ser todas aquellas cosas que me van a hacer enfermar o que pueden enfermar, los puedo tener yo como biológico, ¿no? Por ejemplo, mi sistema inmune, qué fortaleza física tengo, ¿no? Qué herencia genética tengo, esto es biológico, ¿no? Luego voy a tener todos los factores que vienen del medio, por ejemplo, ambientales, ¿no? Lo físico, el calor, el frío, las radiaciones, lo químico, que puede ser las contaminaciones que pueda tener en el ambiente, bien, los sociales, dónde vivo, las costumbres que tengo. Esto también me puede enfermar y puede hacer que me enferme. Por ejemplo, a veces algunas costumbres, comer carne cruda o, no sé, el modo a veces de cocinar, de alimentarse, o si no tengo el hábito de lavar la verdura, o la verdura, con qué tipo de agua se riega, etcétera. Todas estas cosas, ¿no? Va a depender del lugar donde se vive, de cómo es la costumbre de la familia, de la comunidad, etcétera. Por eso va muy relacionado también a lo que es social y cultural. No sé si era con ustedes que hablaba, pero hay culturas, por ejemplo, que tienen ciertas tradiciones. Por ejemplo, en la India, irse a bañar en el río, en este famoso río Ganges, ¿no? Que está muy contaminado, pero por tradición y por cultura, ellos se bañan en ese río. Ustedes saben cómo es ese río de contaminado. Y tiran los muertos y todo va ahí. Entonces imagínense que por cultura 2 veces al año más se tienen que bañar ahí. Es como si nosotros nos fuéramos a bañar, no sé si alguien conoce Buenos Aires, pero nos fuéramos a bañar en el riachuelo. No sé si tienen idea de cuánto está contaminado ese río, ¿no? Entonces hay algunas cosas que nos van a enfermar por donde vivimos, o si vivimos en un lugar contaminado, etcétera. No sé, en Río Negro, si hay alguna zona que ya por lo que es pueda tener algún tipo de contaminación. ¿Qué me pueden decir? Acá el río, siempre dicen, o sea, han dicho que el río está contaminado, que uno no se puede bañar. Ajá. ¿Cuál río? Río Negro, supongo que es el Río Negro. Yo Correcto, siempre dije el río, el río. no sé. Bien. ¿No? O sea, hay cosas, por ejemplo, yo sé que en Cinco Saltos hay un barrio que dicen que está contaminado por algo que hubo ahí, tipo fábrica o algo así. Entonces vean cómo también el hombre va dañando, ¿no? Su mismo ambiente. Lo mismo está pasando con el problema del petróleo, ¿no? Por Bueno, ejemplo, acá en Allen, yo soy de Allen, profe, y acá están los piletones, donde van supuestamente todos los residuos cloacales tratados, pero no están tratados, pero no y están. la gente vive alrededor, están todos los barrios alrededor. Ya, imagínense, ¿no? Lo que eso significa. Bueno, entonces para que vayan viendo, a veces tenemos ciertas cosas que nosotros mismos, ¿no? Vamos dañando el ambiente. Y esto que sucede, por ejemplo, acá en Neuquén, pasó también que en algunas partes del río Neuquén, ¿no? Iban las cloacas, o sea, se contaminaba, se tiraba directamente lo de las cloacas al río y contaminaba. Y eso lo hacían vecinos directamente, ¿no? Entonces vean cómo a veces, ¿no? Vamos dañando nuestro ambiente. Bien, con respecto a lo que decíamos, acá tienen también una breve historia, ya habíamos hablado de la historia de la epidemiología, y lo que es importante saber de esto, que la epidemiología ya es una ciencia antigua, pero como ciencia, bueno, se empezó a tener datos
en siglo XIX más o menos, pero ya 2000 años antes, Hipócrates ya dijo, ¿no?, que había contaminación en el agua, en el aire, ¿no? Entonces, esto se sabe y se fue estudiando desde antiguo. Es un poco tener idea cómo ha ido evolucionando a través del tiempo. Bien. Acá no es que se aprendan, ¿no?, la historia, ¿no? Lo que sí es muy importante tener en cuenta esta tríada ecológica que está formada por el huésped del ambiente y el agente. Me parece que en esta unidad más adelante también la veíamos, como al romperse, ¿no?, al romperse este equilibrio, ¿no?, vamos a tener la aparición de la enfermedad. Algunas de las aplicaciones que tiene la epidemiología, ¿no?, nos sirve, por ejemplo, para identificar las necesidades, cuáles son las prioridades en salud, cómo se inicia una enfermedad o cuáles son las causas que la provocan, cuáles son los riesgos, los peligros, ¿bien? Y este conocimiento de cómo, ¿no?, cómo puede evolucionar una enfermedad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a la prevención o al tratamiento de la misma. Vamos a tener con esto el conocimiento de cuáles son las necesidades y la tendencia de los servicios de salud. ¿Se recuerdan que yo les decía? Cuando estamos en invierno, ¿qué es lo que más tenemos? ¿Enfermedades de qué tipo? Respiratorias. Respiratorias. Sabemos que en invierno todos tenemos problemas respiratorios, nos resfriamos, ¿no? Y cuando viene la primavera vamos a tener las famosas alergias. Entonces, son tendencias que vamos identificando, ¿no? Y que ya nos vamos preparando para ciertas cosas. En el verano seguramente nos vamos a preparar para problemas, ¿no?, del tracto digestivo, porque se come más fruta, se come más verdura, ¿no? Y si no están bien lavadas, ¿no?, y todos los problemas intestinales que esto puede producir. Entonces, vamos teniendo una orientación, pero también esto nos ayuda para ver qué impacto pueden tener tanto en la persona, pero también en el ambiente y en los servicios de salud. Bien, entonces para eso el saber, ¿no?, qué cosas van a predominar en ciertas épocas del año, esto también nos ayuda. Bien, después vimos hay los tipos de pedagogía, la clásica, ¿no?, la social, pero a nosotros lo que nos ayuda y a identificar, saber estas variables que siempre vamos a tener presentes, de persona, de tiempo y de lugar. Cada una las vamos a ir estudiando, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de persona, vamos a hablar del sexo, de la edad, de la raza, ¿no? Estas son las clasificaciones de estas famosas variables que son comunes y que son las que más se estudian, o sea, las más típicas, ¿no? Tiempo, lugar y persona. Si me preguntan de tiempo, ¿no?, voy a tener que decir, bueno, ¿en qué lugar, ¿no?, en qué época, ¿no?, cuándo aparece? Como les decía, nosotros decimos que ahora en primavera vienen las alergias, ¿eh? Ya sabemos lo que se va a desarrollar más en este tiempo. Bien. Más. Acá tenemos el cuadrito de estas tres variables que son las más comunes y las más usadas, ¿no?, de tiempo, lugar y persona. Bien, esto también, tenerlo siempre presente. ¿Por qué? Porque algunas personas se enferman más, otras no, y va a depender también de mi fortaleza física, ¿bien?, o de qué es lo que traigo como herencia. Esto es algo natural. En la variable de tiempo, esto también es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a observar con qué frecuencia ocurre este evento, cuándo ocurre. Y esta, por ejemplo, las variaciones estacionales, ¿bien? Luego tenemos la variable de lugar,
que esto también, el clima, la flora, la fauna, bien, a veces en ciertos lugares, por ejemplo los asentamientos, ¿por qué? Por la falta a veces de los servicios esenciales, etcétera. Bueno, algunos conceptos que sí o sí debemos conocer, que es la epidemia, el brote endémico, la pandemia y la endemia. Bueno, la epidemia, algo que aparece en una región definida, ¿no? Que son muchos casos de una enfermedad, ¿no? Que va a superar la incidencia normal. Esto es una epidemia. El brote epidémico es la aparición de 2 o más casos, ¿no? Asociados en tiempo, lugar y persona, ¿bien? O algo que se incrementa así en modo significativo. La pandemia ya sabemos que es una epidemia a nivel mundial, ¿bien? Y la endemia, que es algo que está presente en forma habitual en un determinado lugar. Nosotros sabemos, por ejemplo, en el norte de la Argentina tenemos la presencia del dengue, ¿no? Que ya está bajando también hacia acá. Tenemos la presencia de la fiebre amarilla, tenemos el problema de la vinchuca, etc. Bien. Chicos, vamos a desconectarnos y nos volvemos a conectar porque queda poco tiempo.